Y pues sin más, porque es parte del equipo de Claudia Sheinbaum, el equipo que presentó recientemente apenas el proyecto de seguridad, le damos la bienvenida aquí al ministro Saldívar. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por estar aquí. Invitación. Bienvenido a su casa, aquí a los periodistas. Gracias, muy contento de estar con ustedes. Gracias. ¿Ministro en retiro o exministro? Se puede decir de cualquier manera, pueden decir Arturo, a mí los títulos no me hacen ni me quitan nada. Muchas gracias. ¿Y futuro qué? Ya veremos. Qué bueno que platicamos con usted, ministro, porque el tema de la inseguridad y de la violencia está asociado al tema de la justicia, está asociado a la impunidad. Y un programa de gobierno, pues la columna vertebral tiene que ser, o uno de sus pilares debe ser precisamente cómo atender la justicia, cómo garantizarle a la población que quien la hace, la pague auténticamente, y cómo efectivamente a través de eso puede contrarrestarse la inseguridad y la violencia, que es un lastre que arrastramos, desde hace tiempo. Creo que una de las cosas importantes del proyecto de Claudia Sheinbaum es que entiende que el tema de la inseguridad no es una cuestión de policías y ladrones. No es una cuestión que se resuelve con una guerra absurda, ya nos hemos dado cuenta que eso no sirve, ni se resuelve con hacer prisiones, sino es un tema mucho más sofisticado que tiene que ver con el tejido social, que tiene que ver con la justicia, como ya se dijo aquí, y que tiene que ver con la paz. La idea de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum es una estrategia de construcción de paz. Y para construir esa paz hay que hacer toda una estrategia que ya probó ella, que da resultados aquí en la Ciudad de México. Primero, atender las causas. Muchas veces se piensa que esto no es importante porque no da resultados inmediatos, pero es lo único que puede solucionar a largo plazo, restablecer el tejido social. Ella lo hizo aquí con varios programas para jóvenes de barrio, de conectar con la paz, con lo cual rescató 11,000 jóvenes de ambientes de delincuencia para darles una vida distinta, y ninguno de esos jóvenes ha reincidido. Entonces, es un modelo virtuoso que se tratará de replicar con las peculiaridades de cada estado en todo el país. En segundo lugar, tenemos que apostar por consolidar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una gran institución, tiene más de 120,000 elementos muy bien capacitados, muy bien entrenados, y es importante apostar a consolidarla, a aumentar sus capacidades operativas, de investigación, de primer respondiente, etcétera. En tercer lugar, fortalecer la investigación y la inteligencia. En la Ciudad de México, la policía dejó de ser reactiva y se le dieron facultades de investigación. Esto hizo toda la diferencia. Por eso se lograron esos resultados. Y nosotros logramos que todas las policías del país, las estatales, las municipales, la Guardia Nacional, la misma Secretaría de Seguridad, tengan cuerpos donde se pueda hacer labor de investigación y inteligencia, porque están rebasadas las fiscalías. Creo que se avanzará muchísimo. En cuarto lugar, la coordinación. Funcionó el modelo de seguridad de Claudia en la ciudad porque había una coordinación con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con la fiscal Ernestina Godoy. Se reunían todos los días y ahí están los resultados. Entonces, ser una coordinación. Y por último, una reforma judicial, una reforma a la justicia, porque sin justicia no puede haber seguridad. Entonces, el programa de Claudia, la estrategia de Claudia es muy ambiciosa, pero al mismo tiempo realista, que ve muchas facetas, pero que todas son viables, que no tienen un costo importante en presupuesto, pero que sí pueden ser muy eficaces y además en muy corto plazo. A diferencia de lo que nos propone la otra candidata, donde si ustedes ven su propuesta, lo que uno ve es una propuesta populista de derecha calderonista. Cárceles, más cárceles,
Se dice hay que sacar a combatir al ejército, no dice cómo, ni para qué, ni de qué manera. Hay que fortalecer la Guardia Nacional para que sea guardia y sea nacional, quién sabe qué quieren decir. Y además, en lugar de 100,000, hay que tener 300,000 elementos, antes decían que 500,000. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo los van a capacitar? Etcétera. Pues la verdad, son como un ser puro populismo de derecha calderonista. No tienen relación entre ellos sus 12 o 15 propuestas. Están totalmente dispersas y parece que nos sentamos aquí y entonces, ¿qué se te ocurre a ti? No, pues yo quiero hacer prisiones. Yo quiero que hay que universidad combatir de la seguridad que también propone. Claro, hay que combatir a las bandas que más... ¿Combatir cómo? En cambio, nosotros sí estamos teniendo una estrategia que está muy bien pensada, muy bien delineada, pero además que ya ha dado resultados. Claudia es la única de las candidatas y el candidato que tiene experiencia en materia de seguridad y que ha demostrado dar resultados. Por eso estamos muy contentos de que ya se haya presentado esta estrategia, de que haya sido el primer eje. Era importante que fuera el primero, porque es el aspecto que más inquieta a la ciudadanía, el tema de la seguridad. Entonces, quisimos de inmediato que se presentara con mucha fuerza y con mucha claridad una propuesta de paz, en la que obviamente se va a generar una política de cero impunidad, de perseguir obviamente a los delincuentes con respeto a derechos humanos, pero con inteligencia, con estrategia, con investigación, con justicia. Una paz que dé seguridad a través de la justicia. Ahí cuando se presentó el equipo, pues daba una cierta confianza que estuviera Omar García Harfuch, porque pues viene de les gusta, ¿no? Viene de un éxito, de años Claro. de éxito en la capital mexicana. Estaba Ernestina Godoy, que también viene de una racha muy buena para la ciudad, incluyendo una de las mayores investigaciones que haya hecho esta ciudad en contra de un grupo delincuencial político, Sí. que es el cártel inmobiliario. Y luego usted. Y Betty Olivares, que fue la que hizo todos los programas para jóvenes. Creo que ella es muy importante Sí, claro, porque tomarla ahí en cuenta. Sí. cierras el candado Sí, sí. de darle prioridad a la atención social y no Sí. hacer un planteamiento netamente Exactamente. policíaco. Ahora, ya llevando este equipo al ámbito federal, sin duda se nos va a atorar una pata que usted conoce muy bien. Le va a faltar una pata a eso. Y es el Poder Judicial, inevitablemente. Las cortes, usted lo sabe más que nadie, cambian despacio, no cambian tan rápido. De repente un gobierno progresista termina viendo su corte progresista 10 años después, pues porque las cortes se mueven mucho más despacio. Esta corte en particular se ha ido medianamente moviendo, pero no es una corte que le vaya a servir a un proyecto tan ambicioso como este en el corto plazo. ¿O qué plazo se está viendo usted? Por eso el último eje, digamos, de la estrategia es la reforma a la justicia. Y aquí es una estrategia muy importante y muy profunda. Voy a simplificar en los aspectos más importantes. Por un lado, establecer un modelo nacional de coordinación entre fiscalías. Es decir, que a nivel constitucional haya la obligación de todas las fiscalías de coordinarse, que homologuemos los protocolos de investigación, los requisitos de acceso y de ascenso en las fiscalías, los perfiles que queremos, para que a partir de ahí, con esta coordinación obligada desde la Constitución, todas las autoridades del Estado mexicano estemos del mismo lado. En segundo lugar, un modelo nacional de impartición de justicia, que implica una coordinación de todos los tribunales del país, por supuesto, incluyendo el Poder Judicial Federal, precisamente con lo mismo, para homologar los requisitos, la preparación, la validación, la disciplina de todos los jueces y juezas del país. En tercer lugar, un modelo de defensorías públicas. Si no tenemos defensores y defensoras del pueblo que defiendan a la gente más pobre de este país, seguiremos teniendo
una justicia totalmente elitista. Esto es lo que también queremos hacerlo como modelo nacional. Entonces, que a partir de lo que ya existe en el Poder Judicial Federal, podamos tener una escuela judicial y una escuela de defensoría pública que prácticamente saldría con el mismo presupuesto que hoy se maneja, para que todos los jueces, juezas, defensores y defensoras se preparen ahí. Y claro, una reforma al Poder Judicial y particularmente a la Corte, que tenemos que discutir y estar abiertos al tema de la elección indirecta de los ministros o no, pero que sí es importante una reflexión. Pero quizás lo más trascendente de la reforma al Poder Judicial no sea tanto si cambiamos a las ministras o ministros, sino la transformación del Consejo de la Judicatura Federal. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que administra y también tiene la disciplina del Poder Judicial. Su presidente o presidenta es el mismo que es presidente o presidenta de la Corte. Esto ha traído muchos inconvenientes. Lo que se propone es desaparecer el Consejo para crear dos instituciones. Un tribunal de disciplina judicial, que sea quien le toque analizar y vigilar el funcionamiento de los jueces, respetando su independencia y autonomía, pero siendo mucho más puntual y mucho más atento, y un órgano administrador que se dedique solo a administrar. Entonces eso creo que puede ser muy virtuoso, porque tendrá la Corte que se dedica a juzgar. Hoy esos están integrados. Sí, es que hoy uno te vigila y el otro te maneja la nómina. Está integrado en lo mismo, en el mismo órgano, la disciplina, la administración, y además, en este caso, la presidenta de la Corte es presidenta del Consejo. Entonces, no hay los órganos y equilibrios adecuados. Requerimos que la Corte y el Tribunal Electoral se dediquen exclusivamente a juzgar, que tengamos un tribunal que se dedique a vigilar el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de las jueces y jueces, y un órgano administrador que administre, que sí que hacer las licitaciones, a construir edificios, a rentar edificios. Creo que esto podría ser un Poder Judicial mucho más eficaz, más cercano a la gente, porque también se trata de democratizar el Poder Judicial, de acercarlo a la gente, de que deje de ser ese poder distante, alejado, que la gente lo ve como muy, muy lejos, sino un poder que tenga que estar cercano, que tenga que rendir cuentas. Me parece que ese va a ser el debate, y entonces si nos damos cuenta, nosotros, pero Claudia está presentando un proyecto muy integral, un proyecto completo, un proyecto que ve todas las vertientes, que no es demagógico, que es realista, que es viable y que además que daría resultados en muy poco tiempo. Hay una coyuntura favorable para la reforma o para las reformas en todos los ámbitos, diría yo. Naturalmente que hay, con un Congreso como el que hoy existe, no es fácil que se procesen reformas constitucionales. Pero la apuesta es que haya una mayoría constitucional en la nacida de la próxima elección. Pero aún no habiéndola, que sea de la coalición que encabeza Morena, esas reformas, parte de las reformas que usted plantea, por ejemplo, pueden hacerse en estados que hoy gobierna Morena. Hoy gobierna Morena 23 estados con sus aliados. Puede generarse, independientemente de que no se obtenga la mayoría, condiciones para reformar, por ejemplo, para que haya una coordinación en las fiscalías en esos estados. Si los otros estados no quieren, ese ya será su asunto, los otros 9. Pero, y aún sin que pueda haber consenso en la elección de jueces, magistrados y ministros, también hay condiciones para que se le estruje, se sacuda y se reforme el Poder Judicial, aunque no sea con la propuesta que usted está formulando. Sí, yo veo varias cosas. La primera, ojalá tengamos la mayoría calificada. Correcto. Todo hace pensar que puede ser. Esa es la apuesta. Si no fuera así, las mayorías se construyen. Peña Nieto no tenía mayoría y llevó a cabo las reformas más importantes y más drásticas y digamos, más a contrapelo de la historia constitucional revolucionaria en México. El pacto por México. Y no tenía mayoría. Sí. La construyó. Entonces, las mayorías se construyen. Si no se pudieran construir para la elección, como bien dice,
Seguramente va a haber una reforma al Poder Judicial Sí. que se va a acordar, que se va a consensuar y que se va a llegar efectivamente a una sacudida, porque me parece que las cosas ya no pueden seguir así. Y claro, mientras eso se da, a través de hacer política, de hacer conciliación, de hacer conciencia, lo ideal es que empiece una coordinación con todas las fiscalías, con todos los tribunales, entre la presidenta y los gobernadores y gobernadoras. No solo de Morena, yo creo que los gobernadores de oposición no se van a querer quedar atrás, porque algo muy importante, las propuestas de Claudia Sheinbaum no son propuestas, no solo en seguridad, en todo, no son propuestas de partido, son propuestas con visión de país, con visión de nación. Son propuestas que realmente, si nos sentamos en una mesa a debatirlas de buena fe, nos convienen a todas y a todos. Así es. Por eso estamos optimistas. Como bien dice, ¿qué pasa si a la mera hora no llegamos a un consenso, no logramos una mayoría en la elección de ministros? No importa. Si nos ponemos de acuerdo en otro modelo y de todas maneras se logra reconfigurar el Consejo de la Judicatura, se logran las otras reformas, habremos avanzado muchísimo. Pero esta propuesta del presidente de elección popular viene a agitar, viene a poner en el centro de la discusión qué tipo de poderes judiciales queremos, qué tipo de modelos queremos. Y a mí me parece que en ese sentido esta propuesta del presidente, que es muy provocador y provocativa en el buen sentido del término, Sí, claro. porque pone el énfasis en algo. La realidad es que la legitimidad del Poder Judicial con la ciudadanía se ha venido perdiendo y hay que recuperarla para que todas las autoridades entendamos, también el Poder Judicial Federal, que todas las autoridades son parte o tienen responsabilidad en la construcción de la paz. El Poder Judicial no puede decir a mí no me toca. Justo sobre el tema de las fiscalías hay un debate por los plazos de los fiscales. Tenemos el caso extremo de Guanajuato. Pues en cualquier negocio medianamente viable, un gerente que te entrega año con año malas cifras, pues terminas corriéndolo, terminas diciéndolo, oye, gracias, nos vemos después en otro negocio o lo que sea. Pero el caso es que el fiscal de Guanajuato pues está ahí desde hace 12 años con la perspectiva de quedarse mucho tiempo más. Ahí también se requiere hacer algo. Aquí hay que decir que varias cosas. Que en los diálogos por la transformación que nosotros hicimos para escuchar a la gente, el problema más recurrente siempre eran las fiscalías. En las fiscalías hay un problema. Se dice que no se investiga, que no hay protocolos, que se revictimiza, etcétera. Pero esta cuestión de la autonomía también a veces no ha sido virtuosa. Hay en el país fiscales enfrentados al gobernador o a la gobernadora y esto genera muchos problemas. Hay fiscales en las cuales hay evidencias de vinculación al crimen organizado y no se les puede quitar. El de Morelos. Sí está generando problemas. Creo que sí es un tema sobre el que hay que repensar. En este momento nosotros no estamos planteando quitar la autonomía a las fiscalías, pero sí creo que es un tema sobre el cual deberíamos de reflexionar y al menos si no se adopta un modelo de autonomía distinta, pensar cómo se puede matizar para que la autonomía no sea impunidad. ¿Y qué vamos a hacer cuando hay conflictos entre el gobernador, la gobernadora y el fiscal o la fiscal? Porque eso sí está generando en estados que no pueda avanzar la justicia y que la impunidad pues se quede ahí. Este Poder Judicial, esta Suprema Corte en particular, ha asumido un papel protagónico, no en términos de la interpretación que le da la Constitución, de la defensa que hace de la sociedad con base en la Constitución, sino está actuando prácticamente como un partido político. La llegada de la ministra Norma Piña todavía exacerbó más esta conducta. ¿Qué es hoy la Corte y qué debe ser para que realmente cumpla con su función constitucional? Yo he dicho que lamentablemente de un tiempo para acá
la Corte ha venido jugando un papel como partido de oposición. Su agenda, sus votaciones, sus interpretaciones se han empatado con la oposición, con los adversarios y con grupos, intereses económicos muy claramente identificables. ¿Qué sucedió? Que durante mucho tiempo el poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta antes de la llegada del presidente López Obrador, pues nadie discutía estas cuestiones de la independencia, pero la Corte nunca invalidó una política esencial de ningún presidente de la República, nunca, hasta que llegó López Obrador. Entonces, sí nos damos cuenta cómo la oposición, los adversarios, no solo oposición de partidos, sino oposición de grupos económicos, de poderes fácticos, mediáticos, pues se de alguna manera se atrincheraron en la Corte. Y parte de mis compañeros, lamentablemente, que ahora dicen que lo hacen por independencia, lejos de poderse tomar un poquito de distancia y alejarse de esta polarización, pues parece ser en los hechos que tomaron partido. Y esto creo que no ha sido sano. Creo que esto ha hecho que venga este enfrentamiento permanente entre los otros poderes y el judicial, que no haya diálogo, que no haya coordinación. Ya me parece que eso no es sano. Por eso es necesaria una reforma, es necesario plantearnos, discutir una reforma para que podamos tener una Corte y un Poder Judicial que no le dé la razón siempre al presidente. Nadie ha pedido eso, pero quizás que puede estar un poco más desvinculada de los poderes que perdieron el poder en 2018. A eso, si yo me relaciono con alguno de los poderes como periodista, se llama corrupción. La Corte, vinculada a otros poderes externos, ¿estar vinculada con corrupción, ministro? Yo no quisiera usar la palabra porque es fuerte, pero sí, digamos, de alguna forma están mucho más cómodos votando todo a favor del presidente. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Es que nosotros defendemos la Constitución. No, es que la Constitución se interpreta. La Constitución no es autoevidente. De tal suerte que no basta que alguien diga, yo respeto la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo la estás interpretando? ¿No? La voz suprema del pueblo de México es la Constitución, sí, pero cuando la Corte la interpreta, la puede interpretar de distintas formas. Y si la interpreta siempre de una manera contraria a cierta ideología o a ciertos factores o a ciertos poderes, pues sí podemos ver una tendencia ideológica que la tienen todas las cortes, Sí, todas las cortes del mundo. Sí. Aquí lo que pasa es que sí ha sido muy clara y lo que sucede, y por eso yo lo digo, lo que sucede es que una parte de la comentocracia trató de decir que esos 7 ministros, que a veces son 8, son químicamente puros. Ellos interpretan la Constitución y las ministras, y en aquel entonces el ministro que votaba a favor del presidente, nosotros no respetábamos la Constitución. Y eso no es así. Teníamos distintas maneras de interpretar la Constitución. A mí siempre me criticaron los votos en ciertos asuntos que voté a favor del presidente López Obrador, que dicho sea de paso, yo no voté todo a favor de él. ¿No? Asuntos muy importantes que voté en contra. Pero nunca debatieron mis argumentos, nada más me descalificaban. ¿Por qué? Porque es más difícil debatir argumentos. Creo que ese es el tema, eso me parece que es el nudo en el que se ha venido complicando la visión de la justicia federal en México, precisamente por esta percepción y porque la mayoría de los ministros y ministras, que son la mayoría en cuanto a las votaciones, lejos de salir a justificar, a explicar, a todo, a convencer a la gente de por qué su votación, se sintieron arropados por ciertos medios, por ciertos comentócratas, se sintieron que ya no necesitaban explicar absolutamente nada y ellos tienen la razón porque son más. Y simplemente ellos respetan la Constitución y quien no vote como ellos no respeta la Constitución. ¿Hay arrogancia? Mucha. Es una Mucha. Corte arrogante. La Corte no, hay algunos ministros y ministras que lo son. Que son sí. arrogantes. Perdón.
La Corte, el Poder Judicial, está a debate, quizá como nunca en la historia, por lo menos la historia reciente y por lo menos la historia desde diciembre de 1994, cuando Zedillo la desaparece y construye otra. Pero la Corte está siendo también defendida, quizá por una identificación ideológica también por la oposición de derecha. Hay una candidata que es senadora y es candidata a diputada, Josefina Vázquez Mota, que acaba de pronunciar un discurso en Tijuana que va en la lógica del miedo, que es otra característica que explota el modelo de Calderón. Modelo Calderón, claro, que es el miedo, el insumo del miedo. Y dice que la Corte, el país está en riesgo porque la Corte es el último reducto y que en noviembre, como se va un nuevo ministro, el riesgo es que llegue uno identificado con Morena y por tanto ya no se puedan declarar inconstitucionales leyes. Se ve como un peligro. ¿Usted qué? A ver, esto es una cuestión de meter miedo a la gente. Toda la campaña de la oposición conservadora es tratar de meter miedo a la gente. Y hay varias cosas aquí. Parece que lo que ven en riesgo es perder sus privilegios, porque este es un procedimiento de designación de ministros que ha durado más de 25 años y nadie se le ha ocurrido decir que porque llega un nuevo presidente, en este caso presidenta, y va a poder postular un ministro o ministra, se va a acabar la Corte. Segundo, lo que está diciendo es que tiene entonces que 8 ministros que son de ellos, que responden a los intereses de ellos. Claro. Entonces, quien ha perdido la Corte es el pueblo de México. O sea, están metiendo un autogol, porque al confesar eso lo que están diciendo, tenemos 8 ministros nuestros, 8 ministros de la reacción, del conservadurismo, de los privilegios. Ah, no vaya a ser que la otra parte gane un cuarto ministro o ministra. Es una confesión de que realmente ellos están apelando a seguir con ese último reducto. Porque si no, si ellos confiaran en que todas las ministras y ministros son serios, no tendrían por qué hacer eso. Esto trata de ofender a las 3 ministras, pero también agravia a los 8 ministros y ministras de la mayoría, porque entonces, ¿qué le está diciendo? Tampoco se han defendido, que son, No, claro, que son incondicionales. No, porque ellos sienten que así los defienden, pero ¿esos son incondicionales de la derecha? ¿Son incondicionales del PRI, del PAN, de los grupos oligárquicos que están atrás de la candidata del PRI que se disfraza de ciudadana? Eso es lo que hay. Entonces, claro, ellos no dicen nada porque los está defendiendo Josefina Vázquez Mota, pero al defenderlos, a mí me parece que los está poniendo en un papel muy lamentable como incondicionales de ellos. A mí sí me parece muy lamentable. Al contrario, creo que este discurso de Josefina Vázquez Mota nos invita a reflexionar sobre la Corte. Queremos una Corte que necesariamente refleje los intereses de esos partidos que son minoritarios y que el pueblo de México el 2 de junio va a volver a mandar al basurero de la historia. ¿Eso es lo que queremos? Vamos a reflexionar qué tipo de Corte queremos. Usted planteaba en su momento, ministro, que su oposición al planteamiento de la elección directa de jueces, ministros, magistrados, y planteaba una alternativa para eso. Es muy complicado decirle no a alguien como el presidente López Obrador, que trae unos niveles de aceptación y además es el líder de un movimiento muy robusto. Usted lo decía, bueno, pero se puede hacer de esta otra manera. ¿Cuál es la otra manera? A ver, el tema es, yo separo. Primero, nombramiento de ministras, ministros. No hay un solo sistema en el mundo que haya funcionado, que es infalible, para evitar la partidización de los jueces y juezas de tribunales constitucionales. Entonces, en ese sentido, el planteamiento del presidente es, hagamos una elección indirecta. Quizás esto nos garantice de mejor manera que las ministras y ministros respondan a la gente y no a quien los postuló o a quien los puso. Esa es la apuesta.
Entonces hay que discutirla y hay que debatirla. Y por el otro lado está si esto lo tenemos que llevar a todos los jueces y magistrados. Correcto. Y aquí es otro debate. ¿Por qué? Porque ahí lo que tendremos que debatir es, a ver, ¿tenemos que llevar este esquema también a esos niveles o jueces, magistrados, es mejor que sigan accediendo por carrera judicial, por exámenes de oposición? Entonces yo dividiría en dos el debate, pero aquí lo importante es que ya se abrió el debate, que es una propuesta que nosotros obviamente hacemos nuestra como planteamiento de campaña, pero para discutirla con la sociedad y en su momento discutirla en el Congreso y tratar de llegar a la mejor solución. Claro. Ministro Saldívar, también parte de la discusión, y qué bueno que así sea, sobre la Corte, sobre el Poder Judicial es qué tanto un titular del Ejecutivo puede hablar con el titular del Poder Judicial en los estados y a nivel de la República. ¿Qué tanto hay una interferencia indebida? ¿Y qué tanto también hay una intromisión, muchas veces grosera, prepotente, de presidentes, en este caso de los presidentes de la República? A usted ya le tocó tratar, bueno, a usted lo propone Felipe Calderón, Sí. como terna en el Senado. A usted le toca ser ministro cuando él está en funciones de presidente de la República, luego a Enrique Peña Nieto y luego al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál, que usted sepa de lo que usted vivió, fue la relación que tuvo con los presidentes de la República en la Corte? Y luego como, no solamente como presidente, sino como ministro. Mire, yo diría que, hablando de la Corte, porque los poderes judiciales de los estados tienen una otra complicación, sí, y varía mucho de estado. Todos los presidentes de la Corte, todos, exceptuando la actual, tuvimos una relación cordial, respetuosa, y dialogamos con los presidentes de la República que nos tocó, todos. De hecho, a mí se me critica mucho, pero hubo presidentes de la Corte con relaciones mucho más cercanas con los presidentes de la República. Recuerden ustedes aquel desayuno del presidente Fox con el presidente de la Corte, con Mariano Azuela, donde conspiran para el desafuero y sacar de la contienda a Andrés Manuel López Obrador. Lo recordábamos hace rato. A mí me parece que es una de las escenas más vergonzosas en la historia de la Corte, pero ahora a la derecha parece que eso nunca ocurrió. Entonces, siempre hubo diálogo, siempre hubo una relación cordial y respetuosa con todos los presidentes. Cada quien tuvo su estilo. Por ejemplo, el presidente Calderón, ya lo he dicho, sí hubo asuntos en los que presionó, en los que se metía, en los que mandaba, incluso en algunos asuntos hasta amenazar. El presidente Peña fue muy respetuoso en forma y en fondo. Él litigaba sus asuntos, tenía un buen consejero jurídico y litigaba sus asuntos con bastante éxito. Y el presidente López Obrador tiene un estilo en las mañaneras, pues, de decir sus cosas en el tono que ya todos conocemos, pero en los 4 años que yo fui presidente fue muy respetuoso. Nunca me pidió nada y, por supuesto, la relación siempre fue de diálogo, también fue una relación de coordinación en los temas de seguridad nacional donde era necesario pues tener una coordinación, pero creo que yo diría que una cuestión era lo que él decía en las mañaneras, o dice, que realmente se quejaba de algunos jueces cuando nos pasaban las quejas, la analizábamos, si tenía mérito se tramitaba, si no tenía mérito se le decía no tiene mérito, etcétera. Yo creo que no tiene por qué espantarnos una relación. Somos poderes del Estado mexicano, no somos adversarios. Sí, y se requiere el diálogo. Nosotros, ¿para qué nos servía el diálogo
con el presidente. Primero, para efecto de seguridad de jueces magistrados. Siempre recibíamos información de inteligencia de los jueces magistrados que estaban en riesgo, se nos daba toda la seguridad. Segundo, para nuestro presupuesto. Tercero, para la reforma judicial 2021, que no hubiera salido si no es por el presidente. Y tercero, para informar en un diálogo institucional entre poderes de las quejas que se nos presentaban en relación con ciertos jueces y magistrados. A eso se redujo la relación, con independencia que en lo personal yo tengo respeto, confianza y afecto al presidente. Se lo pregunto, perdón Alejandro, Exacto. se lo pregunto porque ahora que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de la semana antepasada habló de cómo hablaba con Cito usted. la frase exacta porque justo la estaba buscando. Todavía cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, dice el presidente de la mañanera, había más recato. Todavía cuando había un asunto así de este tipo, como la liberación de Emilio Lozoya, nosotros respetuosamente interveníamos. Y esta frase fue la afirmación de cómo López Obrador lo tenía a usted sometido a sus órdenes. Les llegó como si hubiera sido la iluminación, la aparición del Espíritu Santo de ese acerto que tenían de que usted prácticamente estaba a las órdenes del presidente. Sí, yo en esto les quiero rogar su comprensión y les ofrezco una disculpa. Este tema yo ya lo aclaré y yo dije que no lo iba a volver a tocar. Yo ya lo aclaré, yo ya dije sobre ese tema lo que tenía que decir. Efectivamente, la oposición, como es normal, no lo podían dejar pasar, pero para mí ya es algo que ya está superado y yo ya no hablaré sobre ese tema. A ver, un tema colateral a este. A usted le tocó, conoce a Felipe Calderón. Tuvo una relación muy complicada con expresidente Felipe Calderón. Ahora usted es un ente político. Anda usted en una campaña política, anda usted involucrado en temas, construyendo cosas muy particulares que se refieren a su materia, a su área de especialización. Cuando usted voltea a ver a Xóchitl Gálvez y el equipo aquel, porque lo tienen que estar revisando, me imagino, pues para ver en qué se están moviendo, etcétera, ¿ve usted la mano de Felipe Calderón ahí? Yo no sé si él en lo personal esté o no esté, porque como la candidata conservadora, pues es todo, un día es calderonista, tranquilonista, es trotskista, es de derecha, es de izquierda, es panista, es priista, es perredista, depende del día. O ciudadana. ¿No? O ciudadana. Se toma una foto con Felipe Calderón de España muy sonriente y después lo desconoce, dice o hace su primera estrategia de seguridad el viernes, se le dice que es calderonista, entonces te presenta otros puntos, la amplía y dice que no es calderonista. Lo que sí es cierto es que la estrategia de guerra sucia es la estrategia de la campaña de 2006 de Felipe Calderón. Ahí está más Cortázar, el mismo que hizo la campaña de miedo. Los, digamos, integrantes de la sociedad civil, entre comillas, que apoyaron a Felipe Calderón, pues son los mismos que están con Xóchitl Gálvez. Y los dos partidos, el PRI y el PAN, son los mismos. Es decir, son los mismos personajes que hicieron el fraude en 2006, que hundieron a este país en una guerra y que después pues nos colocaron en un escenario tan lamentable que el pueblo salió masivamente a votar por un cambio. Entonces sí, digamos, más allá del personaje en lo particular, es la misma ideología, es la misma manera de entender, pues ahí están, pues está la propia Margarita, está la prima de Margarita, están, pues todos, es decir, son los mismos a los que ya el pueblo ya les dijo que no, los mismos que ya engañaron al pueblo de México y que ahora se quieren presentar como el cambio. ¿Con qué cinismo? Ellos no son el cambio, ellos lo que proponen es volver un pasado. La involución. La involución, a donde ya no queremos. Y luego tratan de infundir miedo a la gente. Una campaña de mentiras. Ayer alguno de los comentócratas, ideólogos de este grupo decía: se tiene que ir todavía más a la más guerra sucia, se Jorge tiene que Castañeda. seguir mintiendo, se tiene que seguir, Claro. ¿no?
el otro Alarraqui diciendo lo que tienes que hacer es entre más mentiras digas de Morena, mejor te va. Pero lo cierto es que llevan un mes de guerra sucia y no han cambiado las encuestas. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué si el país está tan mal? El PRI perdió 11 gubernaturas. ¿Por qué le quedan 2? Si el país está tan mal, ¿por qué al PAN le quedan 5 gubernaturas? ¿Por qué Morena tiene 22 y con el Verde somos 23 si el país está tan mal? ¿Por qué el índice de felicidad que acaba de dar a conocer el INEGI es el más alto en la historia desde que se mide si el país está tan mal? Están queriendo generar esta ficción, esta confusión en la gente con una guerra sucia. Y lamentablemente sí les funciona con cierto sector de la población a la que espantan. Afortunadamente la mayoría del pueblo de México, como todo parece indicar, no se deja engañar, sabe de la fortaleza del compromiso de Claudia Sheinbaum y llevamos entre 20 y 30 puntos en las encuestas, entonces difícilmente en menos de 3 meses esto va a cambiar, pero sí creo que se va a intensificar esta guerra sucia de mentiras. Tal cual, que no es el mes reciente que examinábamos hace rato tiene que ver con narcopresidente. El reportaje de Tim Golden en ProPublica se publica el 31 de enero, todo un mes completito en 5 días. Y pues la afectación, por lo menos a la imagen del presidente, no ha existido si nos atenemos a las mediciones que han aparecido. ¿Qué prevé usted entonces? ¿Profundización de guerra sucia? Sí, sobre todo en los WhatsApp. Ahí Sí, tienen sus chats sí, y como son sí. más difíciles de detectar, a mí a veces me han llegado por amigos que me los comparten unos videos y unas mentiras e historias, fantasías muy lamentables que hacen que la gente realmente se aterrorice. Pero es que yo veo a la derecha muy desesperada, obviamente les llevan mucho margen de diferencia, no les está funcionando nada, Claudia está cada vez más sólida, cada vez parece más presidenta, y del otro lado pues tenemos una candidata con ocurrencias, ¿no? Un día hace la sangre, otro día hace el chicle, otro día se pone a bailar, otro día, bueno, casi siempre se carcajea. Entonces, no vemos una seriedad, no vemos propuestas, no vemos que se tome en serio ese papel. La verdad que, lo digo con respeto, pero no parece presidenta. Y la gente está entendiendo que tenemos una candidata que parece presidenta, que se comporta como presidenta, que habla como presidenta y que tiene propuestas de presidenta. Además que tiene una conexión con el pueblo de México que la derecha no tiene. Esa es la verdad, por mucho que quieran inflar y por mucho dinero que le pongan y por muchos millones y por muchas mentiras. Sí es significativo que no hayan variado las encuestas a pesar de esta guerra sucia tan intensiva. Sí, justo el día de hoy analizábamos la última encuesta y de hecho en la del Financiero, que es la del día Sí. de hoy, el presidente crece, creo que son 2 puntos. 2 puntos porcentuales. Sí, De un mes a otro. Digo, es una En encuesta medio que- de la campaña como presidente. Sí. Sí, Sí. Ministro, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Aquí Al contrario. tiene su casa. Al siempre. contrario, les agradezco mucho la invitación. Me da, la verdad que ha sido muy grato y un honor estar por primera vez en su estudio. Encantados. Recordábamos que habíamos tenido una La entrevista Corte. cuando yo era presidente de la Corte en la Corte, pero me da mucho gusto ahora estar con ustedes aquí. Todavía hay micrófonos en la Corte, porque me contaba el ministro, el expresidente de la Corte, se me fue el nombre. Góngora Pimentel. Góngora Pimentel, que había colocado justamente a Zuela Huitrón micrófonos y cámaras, no para seguridad, sino para espiar. No lo sé, mientras yo fui presidente no hubo nada de esto. Sí, obviamente hay un sistema de cámaras de seguridad Sí. No, bueno, en los sí. pasillos y afuera de los edificios. Eso lo hay en cualquier edificio público. Mientras yo fui presidente, obviamente que no hubo nada de esto. Ahora no lo sé. ¿Quién ha sido más conservador? ¿Azuela Huitrón, Aguirre Anguiano o los actuales? Conservadores ideológicamente, pero congruentes, y yo por eso lo respeto,
Aguirre Anguiano y Mariano Sola, porque ellos eran conservadores. Derecha. Ideología, sí, pero lo defendían, lo asumían y tenían una convicción ideológica. Hoy me parece más una cuestión de intereses más que de convicciones. Y creo que eso hace una gran diferencia. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias, Aló, gracias, Paz. Muchas gracias. Aquí sí hay micrófonos. Sí, pero de muy los buenos. visibles. Volvemos. Ahí tiene usted la conversación con el ministro en retiro o exministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Sí, fue un ministro que llegó a propuesta de Calderón, le tocó vivir, tener relación como ministro de la Corte con Calderón, luego con Enrique Peña Nieto y luego con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, pues un elemento fundamental, clave en el equipo de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y por supuesto de materia de justicia. Las propuestas que usted ha escuchado hoy aquí en Los Periodistas del ministro Saldívar, pues sí, digamos que coherentes también o en congruencia con el programa de paz ofrecido por la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay de la otra parte? Bueno, ya lo dijo el propio Saldívar, ocurrencias de alguien que de pronto formula una cosa y luego exactamente otra. Y hoy, como le informábamos también antes de esta entrevista con Arturo Saldívar, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI, también del PAN y del PRD, estuvo en Ecatepec, en el Estado de México. Sí, es uno de los municipios de la entidad vecina a la Ciudad de México con mayores problemas de inseguridad y de violencia desde hace muchísimos años. Y allí dijo que reiteró su planteamiento de que cuando llegue la presidenta no le va a echar la culpa a nadie, ni a Calderón, ni a Peña, ni al presidente López
Obrador, pero eso sí, se acabaron los abrazos. Ese es el discurso que Xóchitl Gálvez ha venido formulando y reiteró varios puntos de su estrategia de seguridad. Recuperar la vocación de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora dice una cosa muy diferente a la que dijo primero allá en Fresnillo, Zacatecas, y luego... Y antes, Álvaro, el tema de la militarización, ¿no te acuerdas que decía que no, que ya López militarizó? Ahora... Sí, ahora dice que efectivamente recuperar la vocación de las Fuerzas Armadas. Lo dijo en Fresnillo, Alejandro, y es una cosa que a mí me llama la atención.